hay un relatito que cada vez se hace más y más y más grande. Y es, Milei gobierna solo para el rico. Quiere que vos y yo seamos unos lincheras que aceptemos todo como nos dicen que tenemos que pagar. No importa si es mucho y tenemos que comer mierda después, no importa. Así. Bueno, digo, como esto se está haciendo cada vez más grande, traigamos algunos conceptos para ver si esto es así o no. Así que, primero y principal, aclarar que si tenés un emprendimiento, no dudes en contactarme para que lo publicitemos. Es el caso de Claudia del Río. Pueden ver su página en Instagram, así como también los trabajos que hace, porque bastante interesante, la verdad. Chapo, porque muy buen laburo el que he visto. Así que bueno, ahora sí, como siempre, ahora sí, Rodolfo, espero tener un excelente día. Empecemos. Sí, nos toca escuchar primero a alguien de izquierda. Literalmente el gobierno de los ricos. Bueno, este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos. Aclaremos algo, porque acá está poniendo él un agregado y es precios libres, igual, que la empresa te cobre lo que quiera. Falso. Esto es completamente falso. ¿Por qué? Si nosotros vamos, por ejemplo, a una oferta-demanda de toda la vida, tenés un punto de equilibrio. Acá podríamos agregar el tema de los impuestos o podríamos agregar el precio internacional, pero no me quiero complicar, ya lo hemos visto en el pasado. Así que vamos a usar esto como ejemplo. Ahora, esto incluye a todos los que compran y a todos los que venden. Por lo tanto, no es que la empresa va a vender al precio que se le cante las pelotas, porque si vende muy por encima, pues nadie les va a comprar. Y si vende muy por abajo, no va a ganar lo suficiente para poder mantenerse a flote. Por eso, cuando se incluye un precio internacional, muchos dejan de producir si estamos hablando de que ese país va a importar. ¿Por qué? Porque el precio va a estar por debajo de lo que le conviene producir. Así que un precio libre no es que la empresa pone el precio que se le canta, sino es cómo el mercado lleva el precio a su punto óptimo y ahí vas a determinar si va a haber más producción, menos producción, si se va a importar, si se va a exportar, vas a determinarlo a base de eso, no a que la empresa diga yo quiero venderlo a 100 millones de dólares un vaso de agua, no, nadie te lo va a comprar. Y sí, es un ejemplo muy extremo, sí, pero a eso hace referencia. Pero esto se va a complicar más porque va a seguir utilizando el vocero para poner sus cartelitos. Por lo menos para cubrir los costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este gobierno tiene que hacer de decir, te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad. Eso también después conduce a otro tipo de A acciones. ver, aclaremos algo en esto de la luz, el gas, el agua. ¿Qué son estos? ¿Esto es una competencia perfecta que se llama? O sea, muchas empresas, muchos compradores. ¿O acaso estamos hablando de un monopolio? Acá es distinto, porque mucha gente no hace esa diferenciación entre competencia perfecta y una empresa monopólica. En este caso, si hablamos de luz, electricidad o gas, sacando las garrafas, porque eso ya entraría más en competencia que otra cosa, pero sacando las garrafas, si estamos hablando de gas natural, electricidad o agua, estamos hablando de un monopolio natural que se llama. ¿Qué es esto? Bueno, resulta de que si una empresa tiene que ponerse y va a controlar todo ese mercado, pues ¿le conviene a otra empresa meterse para controlar el mismo mercado y competirle? Pues no. Esto pasa mucho, por ejemplo, con la electricidad. Y he visto casos de gente que dice, no, esto de la electricidad no necesariamente es un monopolio porque tenés Edenor y Edesur en Buenos Aires. Sí, tenés dos. Entonces, no es un monopolio, es un oligopolio. Ajá. Edenor y Edesur, ¿controlan el mismo segmento de tierra? No. Está uno en un lado y la otra en el otro. Es el monopolio de ese sector. Ahora, EDET, por ejemplo, acá en Tucumán, es la única. ¿Por qué? Porque la provincia es chiquita. Buenos Aires es gigante, por eso tiene dos. Pero aún así, aún siendo dos, cada una controla un segmento de la provincia. Entonces, no es lo mismo, y ya vamos a ver la gráfica, no es lo mismo competencia perfecta que monopolio. Igual no voy a poner todo el fragmento que pusieron del vocero porque es larguísimo y quiero que lo escuchemos al Babu también. Así que sigamos. De decir, bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas, de que alguien lo tiene que pagar. No, esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camusi en gas, o Edenor o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa. Bueno, como pueden ver dice, y si lo pagan los ricos a los cuales le bajaron los impuestos, pero acá estamos hablando de qué? ¿Estamos hablando de una competencia perfecta? No, estamos hablando de monopolios. Porque, a ver, sacando el gas envasado, sacando eso que podría entrar ya en otra discusión de si entraría en competencia o entraría en oligopolio, el envasado
dado que existen muchos que pueden venderlo, aunque pocos los que pueden cargar el gas. Eso entraría en otra discusión. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, gas natural es un monopolio. El agua es un monopolio. Y la electricidad es un monopolio. Pero ¿qué tipo de monopolios son? Porque acá viene otra cuestión. No todos los monopolios son iguales. En este caso estamos hablando de monopolios naturales. O sea que, dada la naturaleza del entorno, sí o sí puede existir una sola empresa. No van a existir más. ¿Pero por qué? Pues, si por ejemplo tomamos el caso de Edenor, Edesur o Edet en Tucumán, tenemos algo en claro. Y es, la zona que abarcan, la abarcan solamente ellos sin competencia. Pero si viniera otra empresa a querer competirles, ¿qué pasaría? Pues esa nueva empresa debería de hacer toda una red eléctrica nueva solamente para ver si le quita los clientes. Por lo tanto, no es rentable a la hora de hablar de plata. Es como, y este es el ejemplo teórico que se suele utilizar, tenés que hacer un puente. Pues necesitas un puente. ¿Para qué vas a poner 10, 12, 15 puentes? No tiene sentido, necesitas un puente. Por tanto, con estas empresas pasa lo mismo. Red de agua, no vas a hacer una red de agua completamente nueva para cada empresa de agua. Directamente pones una sola empresa y esto bajaría los costos para dicha empresa. Así como también, como amplías la base de clientes, el precio va a tender a bajar, considerando de que es una sola empresa. Y esto no quiere decir de que no deje de ser muchas veces caro. No lo quiere decir. Pero si vos en este caso, si hablas de monopolios naturales, buscas la competencia, pues vas a pagar muchísimo más caro compitiendo que sin competir por la naturaleza que tienen los monopolios naturales. Ah, y casi me olvido. ¿Por qué no hacer que lo paguen a los que le bajaron impuestos? Porque eso tienen guita. Y el que tiene guita puede decir, bueno, no me bajé los impuestos. No hay ningún problema, compadre. Le otra cosa y me voy al pingo. Listo. Listo. Vos, si querés irte, ponele a España, a vivir a España, tranquilo de la vida. Es decir, bueno, me pongo un negocio ahí, listo. ¿Tenemos la guita? Claro, porque tenés que comprarte la casa, tenés que invertir, No, a lo sumo si te vas sería para trabajar para otro, no para invertir. Ahora, el que tiene guita y puede irse y poner una empresa donde se le cante las pelotas en todo el mundo, pues dice, ¿sabe qué? No me bajé impuestos, no hay ningún problema. ¿Sabe qué? Me voy. ¿Dónde recaen después los impuestos para poder pagar los subsidios? ¿Sí? En el clase rica de ese momento después de que los ricos se fueron. Clase media alta. La clase media alta dice, no, ¿sabe qué? Somos profesionales, nos podemos ir a trabajar en otro país. ¿Y dónde recae? En la clase media. Digo, esa parte siempre se le olvida la parte de la izquierda. E inclusive, y si hablamos de subsidios crudos y duros, se me ocurre el ejemplo del subsidio a la nafta. Y vamos a ponerlo así, es el subsidio más asqueroso que ha tenido Argentina. No, pero en realidad eso beneficiaba a la gente. Al clase media beneficiaba, no al pobre. El pobre era el que pagaba ese subsidio. Porque los impuestos del pobre que no podía comprarse una puta moto iban al subsidio de la nafta. ¿Para quién? Para el que se podía comprar la moto, para el que se podía comprar el auto, para el que tenía negocio. Entonces, o sea, negocio hablando de choferes y esas cosas. Entonces, el más pobre que no podía darse el gusto de tener una moto era el que pagaba el subsidio a la nafta. Digo, no todos los subsidios los pagaba quien lo usaba. Muchos subsidios, la gran mayoría, diría yo, de los subsidios de la Argentina, los pagaba el más pobre. Así que pasemos a la parte más complicada de este video y es bancarnos al vago este. A ver, 2 más 2, 4. ¿Cuál es el problema evidente que se refleja en lo que está diciendo el nuevo vocero presidencial de Milei? Que si vos permitís que las empresas hagan lo que quieran, las empresas se van a abusar y te van a cobrar lo más caro que puedan. Cuando el gobierno de Milei habla de precio de mercado, la traducción es el precio que a la empresa se le cante. Falso, lo acabamos de ver con una oferta-demanda de toda la vida. La empresa no te puede cobrar lo que se le cante. Eso va a depender de, ¿tenés abiertas o no las importaciones? Empecemos por ahí. Si tenés abiertas las importaciones, ya nos regimos bajo el precio internacional. Por tanto, la empresa tiene su tope en el precio internacional. Ahora, como no estamos hablando en este caso puntual de competencia, estamos hablando de monopolio, entonces el monopolio sí puede cobrar lo que quiere. Pues tampoco. Porque el monopolio natural sí tiene limitantes a través de las leyes, a diferencia de otros monopolios donde, no, a ver, yo innové, yo le pongo el precio a mi innovación que yo considere correcto. En el caso de un monopolio natural, tiene que haber una concesión por parte del Estado para que el Estado diga, bueno, ¿sabe qué? Sí,
Entonces se llega a un acuerdo entre Estado y empresa para que el precio sí sea rentable para la empresa monopólica, pero que no sea un abuso, porque es un monopolio que está obligado a existir y no es ni por innovación y tampoco es porque le solucione la vida a alguien que otra persona no podría hacer, porque habrían muchos empresarios dispuestos a hacerse cargo de dicho monopolio. Pero dale, sigamos. ¿Entendés? El precio que a la empresa se le cante. Para ellos eso es el precio de mercado, no en base a ningún costo de nada, porque ellos no hacen costos, no hacen ningún análisis de lo que cuesta y en función de eso el gobierno hace un acuerdo con la empresa o el gobierno decide cuánto... Falso. Y vamos a ponerlo así. Una empresa monopólica se basa para poner el precio en el costo. Esto que te estoy mostrando es un gráfico, sería una oferta-demanda, pero versión monopolio. Pero acá no veo la oferta, compadre. ¿Dónde está la oferta? Pues en el caso de un monopolio no se utiliza una oferta, se utiliza el ingreso y el costo marginal que se llama. Entonces, cuando el costo marginal está bajo y cruza con el ingreso marginal, que podemos ver ahí el primer punto abajo que cruza la línea verde con la línea azul, pues esa va a ser la cantidad que se va a estar ofreciendo por parte del monopolio. Si vamos hacia arriba, donde cruza con la línea roja, en este caso sería la demanda, sería la cantidad demandada de dicho monopolio. Ahora, el rectángulo amarillo sería el beneficio del monopolio. Ahora, todo esto, ¿qué nos indica? Que el monopolio se basa en costos. Se basa en eso. Se basa en cuánto gano, cuánto gasto. Punto. No se basa en otra cosa. Ahora, un competencia perfecta, por el contrario, también tiene una base en costos. Un poco distinta si la queremos analizar en una oferta-demanda, pero sigue el mismo principio. Y es, mientras más alto el precio, ¿a cuántas empresas le conviene seguir produciendo? Por lo tanto, una vez que llegaste al precio de equilibrio, hay empresas que van a decir, bueno, mira, me sale esto producir, no me vale la pena venderlo al mismo precio que estoy produciendo. Ahora, a algunas le va a salir un poquito más barato y van a decir, ¿sabe qué? Me conviene. Las que están por encima de eso van a decir, no me conviene. Es así de simple. Sí se basan todos en costo, pero no como lo quieren plantear muchas veces de, no, bueno, si a mí me sale tanto, le tengo que ganar este porcentaje. No se funciona así. Es cuánto me sale, o sea, el costo, y a cuánto se vende en el mercado. Y a base de eso, es o no es rentable. Y no sé ustedes, pero a mí este tipo me hizo doler bastante la cabeza. El precio del mercado es lo que a la empresa se le cante, la libertad total de mercado, o sea, la impunidad de los ricos. Y no podemos tener de presidente a alguien que cree en la impunidad de los ricos, que le garantiza impunidad a los ricos a costas de las condiciones de vida de todo el pueblo. Quiero preguntarme algo en serio. ¿Cuáles son los beneficios que se le ha dado al rico? No, bueno, el RIGI no es una cuestión de beneficio al rico, sino es una cuestión de traer inversiones porque se necesitaba. Y esto lo voy a poner con el ejemplo de Estonia. Estonia lo que hace es, tenés excepción de impuestos y reinvertís la ganancia. Pero claro, ellos ya tienen inversiones establecidas. Por lo tanto, lo que hace esto es, che, no retires ganancias. De lo que retirás, sí vas a pagar impuestos. De lo que reinvertís, no pagas impuestos. Pero claro, ¿cuántos querían invertir en Argentina? Nadie. Por lo tanto, vos tenés que dar condiciones para que la gente quiera venir a invertir. ¿Cuál es esa condición? El RIGI. Te guste o no te guste. ¿Se entiende? ¿Hay opciones mejores que el RIGI? Por supuesto que sí. ¿El RIGI es lo mejor? No. Pero ahora, considero el contexto argentino donde nadie confía en la Argentina y nadie quería poner un peso en la Argentina. ¿Sirve una condición mejor que el RIGI? No. ¿Por qué? Porque nadie venía. Entonces, vos lo que necesitas es algo que haga que vengan a poner la guita. Y en ese caso, sí podemos hablar de que el RIGI era la mejor opción. Por ejemplo, o el super RIGI o el que se te cante. Ahora, si me querés hablar de beneficios a los ricos porque le bajaron algunos impuestos, pues si le bajas impuestos no se van a la mierda. Si no se van a la mierda, mantienen sus inversiones. Si se mantienen sus inversiones, se mantienen los puestos de trabajo. Y si se mantienen los puestos de trabajo, ¿quién es el beneficiado? Digo. Ahora, si vos me querés hablar de beneficio al rico por el tema de que quitaron subsidios y ahora van a ganar más, pues eso es falso. Porque si la nafta, por ejemplo, valía 1.000 pesos y vos pagabas 300, bueno, vos pagabas 300, pero el Estado pagaba 700 para que se cubra esos 1.000 pesos que costaba. No es que el empresario lo vendía a 300 porque, bueno, éramos amigos. No, la pelota seguía valiendo lo mismo. La diferencia, una parte la ponía el Estado, la otra parte la ponías vos. Sacar los subsidios significa de que todo lo pongas vos, lo que vas a usar. Entonces, eso limita el gasto del Estado. Limitar el gasto del Estado significa presionar menos a impuestos. ¿A quién? ¿Al más rico? Pues no, al más pobre.
Muchas veces. Por tanto, la pregunta mía es, ¿Milei gobierna para el rico solamente? O acá tenemos algunas cosas que yo amo, por ejemplo, de la economía, y es esa cuestión antiintuitiva muchas veces. Porque claro, subió el precio. No, amigo, no subió el precio. El precio es el mismo. La diferencia, el subsidio hacia la diferencia. Pero yo ahora tengo que consumir menos. Claro, no, el problema pasa antes. Consumías de más porque el precio estaba muy por debajo de lo que debería de estar en lo que vos pagabas, no en las cuentas reales. Por lo tanto, al salirte tan barato, consumías mucho más de lo que deberías de consumir y por lo tanto, ahora querés mantener el mismo nivel de consumo cuando debería de haber sido menos. Entonces, todas esas cuestiones la izquierda no la tiene en cuenta y son, creo yo, muy importantes. Pero bueno, capaz que dice todas estas cosas porque no sabe de economía, no entiende, así que veamos qué postura plantea. Hay que terminar con esto, a través del juicio político o el año que viene en las elecciones de la mano de Axel Kicillof o del mejor candidato. Ah, claro, no, discúlpenme. Hay que terminar con Javier Milei metiéndolo preso. Hay que hacerle juicios políticos. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, dale, ponele. No, bueno, y si no se puede, vamos de la mano de Axel Kicillof. Sí, del enano comunista que su tesis doctoral es un copy y pega de Keynes. Buen economista, obviamente. Que lo que hizo como ministro fue básicamente cagada tras cagada. Bien. Que como gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, lo mismo. Peor salud, peor educación, peor seguridad. Perfecto. Sí, lo ampliemos a todo el país. ¿Por qué no, verdad? Pero bueno. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y si querés ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.